El 25 de agosto de 1995, investigadores de la policía de San Petersburgo lograron ingresar al apartamento número 22 de la calle Ordzhonikidze utilizando una fachada de fontaneros para no levantar sospechas. Todo esto con el objetivo de capturar a un presunto asesino caníbal. Pero al entrar al piso del sospechoso, quedaron asombrados. Lo que descubrieron en el interior no fue una escena de caos o violencia descontrolada, sino una cocina limpia y organizada, donde el único indicio de actividad criminal provenía de una olla hirviendo sobre la estufa y varios frascos de conservas alineados en las estanterías. El inquilino Ilshad Kusikov, conocido en el vecindario como Igor, había logrado ocultar durante 3 años el asesinato y canibalismo de 3 personas. Mientras el país atravesaba una profunda crisis económica, Kusikov invitaba a amigos y conocidos a su pequeño piso. Allí, tras una discusión, los degollaba, arrastraba los cuerpos inertes hasta el baño, donde los seccionaba y elegía partes de tejido blando para su consumo, así como órganos internos. Los operativos que procesaron la escena resumieron la dinámica de los crímenes con una frase que quedó registrada en los informes del caso: aquí bebieron 2, pero solo 1 comió. Ilshad Zakiriayevich Kusikov nació el 27 de febrero de 1960 en la República Socialista Soviética de Tayikistán, en la ciudad de Leninabad, actual Juyand. Sin embargo, a lo largo de su vida adulta, renegaría de su nombre de nacimiento, presentándose como Igor Kusikov, nombre con el cual es más conocido. El entorno familiar de Kusikov fue el caldo de cultivo clásico para el desarrollo de patologías graves. Su padre, Zakiria, era un alcohólico severo que sometía a toda la familia a violencia doméstica constante. Pero todo empeoró según las fuentes en 1971, cuando Ilshad tenía apenas 11 años, presenció el evento que fracturaría su psique de manera irreversible. Su padre asesinó a su madre delante de él y de su hermano. El hombre enojado primero habría golpeado a su esposa como de costumbre, para después estrangularla hasta que la mujer falleció. Todo esto en presencia de sus 2 hijos. En posteriores interrogatorios, Kusikov relató este traumático episodio. Mi padre es Kusikov Zakiria. Él mató a mi madre. En el 70, en el 73 la mató. Y mi hermano y yo quedamos huérfanos. Nuestra tía nos crió, yo me quedé huérfano. Tras el encarcelamiento del padre, los hermanos fueron trasladados a Leningrado, hoy San Petersburgo, bajo la tutela de una tía. A pesar del cambio de entorno, el daño ya estaba hecho. Durante su adolescencia, Kusikov comenzó a manifestar desviaciones conductuales y sexuales preocupantes. Según los informes psiquiátricos citados en el expediente, desarrolló una fijación voyerista con los procedimientos quirúrgicos y la sangre, llegando a afirmar que experimentaba excitación sexual al ver operaciones médicas en televisión. También confesó años más tarde haber mantenido relaciones incestuosas con su hermano durante este periodo y haber matado a una tortuga mascota con un martillo, un acto de crueldad animal temprana que suele considerarse un indicador predictivo en la psicopatía. ¿No tenías animales en casa cuando eras niño? La tortuga era una tortuga tan grande. La destrocé con un martillo. ¿Por qué? No sé por qué. A pesar de sus problemas de aprendizaje, logró terminar una formación profesional como soldador en 1979. En 1980 fue reclutado por el ejército soviético y enviado a una unidad en la región de Vyborg. Fue allí donde su inestabilidad mental se manifestó públicamente por primera vez, y nuevamente existen incongruencias entre las fechas citadas en informes y los testimonios de Igor. Según algunos artículos, en 1981, Kusikov atacó a un compañero de armas, golpeándolo brutalmente en la cabeza con una llave inglesa. Para entender mejor este incidente, se reproducirá el testimonio de Igor doblado al español para una mejor comprensión. Nadie le dije cuando, en el 82, el 1 de noviembre, golpeé con la llave. A nadie le conté y pensé que tal vez me saldría impune. Este incidente marcó su salida del ejército soviético. Fue sometido a un examen forense que le diagnosticó esquizofrenia. Fue desmovilizado, declarado inválido de segunda clase,
por causas psiquiátricas y se le asignó una pensión. Paradójicamente, su condición de enfermo mental le otorgó un privilegio inusual en la URSS de aquella época. El Estado le asignó una habitación con teléfono en un apartamento comunal en la calle Ordzhonikidze. Durante la década de 1980, Kusikov intentó llevar una vida convencional. Durante una de sus estancias en el dispensario psiconeurológico, conoció a una mujer con la que contrajo matrimonio. Sin embargo, la relación duró apenas 2 años. El alcoholismo creciente de Kusikov y sus brotes agresivos provocaron el divorcio, o al menos eso afirman las fuentes. Pero Igor contaría otra versión. ¿Por qué matabas solo hombres y nunca matabas mujeres? Mujeres, mujeres. Las quiero más, quiero a las mujeres. Pues no puedo levantarle la mano a ninguna mujer. ¿Cuántas mujeres he tenido? Y hasta indigentes vivieron conmigo y... Así venían buenas mujeres. Nunca a nadie. Siempre por alguna razón en buenas relaciones, aunque a veces me hicieran maldades, a veces. Pero para matar o golpear no podía levantar la mano. Quizás mi esposa me calumnia. Dice que supuestamente la golpeé. Yo estaba casado aún, casado. ¿Por qué no había niños? Los médicos no lo permiten. Con la llegada de los años 90 y el colapso de la Unión Soviética, la estructura que sostenía a Kusikov se desmoronó. La hiperinflación convirtió su pensión de invalidez en una suma insignificante de $20 al mes y perdió todos sus ahorros. Algunos informes sugieren que este fue el motivo verdadero de su divorcio, pero la mayoría de fuentes citan su violencia y alcoholismo como causa de la separación marital. Ahora, Igor estaba solo y sin supervisión médica efectiva. Debido a la crisis del sistema sanitario, comenzó a trabajar como barrendero y recolector de botellas para subsistir. Él mismo hablaría de las dificultades que pasó a causa de la caída de la Unión Soviética y el sistema empobrecido. ¿Pero dónde conseguías el dinero para comida y ropa? Las cogía, devolvía las botellas, sí, las botellas. Iba por las tiendas y allí una mujer conocida recogía botellas vacías y me las daba. Yo le daba la mitad del dinero y luego devolvía las botellas. ¿Qué compraste en los almacenes? Normalmente azúcar granulada y también cereales. Arroz cocino con azúcar granulada y ya. En 1992, Igor Kusikov vivía en el abandono absoluto, alimentándose ocasionalmente de la ayuda humanitaria extranjera y socializando exclusivamente con marginados y alcohólicos que encontraba en las calles. Hasta que finalmente la ayuda humanitaria dejó de llegar a las personas que estaban enfrentando una falta de abastecimiento de alimentos, y el poco dinero que ganaba recolectando botellas no servía de mucho, por lo que empezó a perder peso y pasar hambre. Fue en este contexto de miseria extrema, soledad y enfermedad mental no tratada, donde las barreras morales terminaron de derrumbarse. Con el escenario ideal y un piso a su disposición, Kusikov pronto encontraría una solución grotesca para sus 2 problemas más acuciantes, la soledad y el hambre. En noviembre de 1992, invitaría a su primer amigo de la calle a casa, marcando el inicio de la serie de homicidios. La transición de Igor Kusikov, de paciente psiquiátrico a asesino en serie, se materializó en noviembre de 1992. La primera víctima identificada fue Alexander Peshenkin, un antiguo conocido con quien Kusikov había coincidido durante sus internamientos en el dispensario mental. La dinámica del crimen estableció el patrón que se repetiría posteriormente. Kusikov invitó a Peshenkin a su apartamento para consumir alcohol, buscando compañía en medio de su aislamiento social. Según las declaraciones posteriores del propio Kusikov, el asesinato no fue premeditado en un sentido tradicional, sino fruto de un impulso violento. Durante el interrogatorio, relató una escena perturbadora por su aparente pasividad. En un momento dado, Kusikov le pidió repetidamente a su invitado que se marchara, pero éste simplemente respondió: «No, Igor, no me voy a ir», y continuó durmiendo. Según Kusikov, no había bebido nada, por lo que estaba más consciente de lo que estaba sucediendo. Ante la negativa o la incapacidad de Peshenkin de moverse debido al alcohol, Kusikov lo atacó con un cuchillo, asestando varias puñaladas en el cuello.
Cuando murió, arrastró el cuerpo a la bañera y procedió a seccionarlo. Al carecer de refrigerador, se vio obligado a procesar la carne inmediatamente para su conservación. Consumió parte de los órganos internos y tejidos blandos y se deshizo de los restos no comestibles como la cabeza y extremidades. El torso sin extremidades lo arrojó al sótano del propio apartamento y la cabeza y miembros al contenedor de basura más cercano. Los restos fueron hallados poco después sin que la policía lograra vincularlos con el inquilino del apartamento 22. Aunque una vecina de Igor contó cómo sucedió todo desde el descubrimiento del torso hasta la denuncia en contra de su vecino Kusikov. Elena, ¿qué tipo de persona era su vecino y cómo se comportaba? Miren con atención, les voy a enseñar mi puerta. ¿La están viendo ahora mismo? ¿Así que es él? Sí, aquí el timbre y la mirilla están rotos. Y ya. Y a la vecina la puerta. A ver, escuchen chicos, ustedes saben por qué se robó la mirilla. Y lo mirábamos, luego abríamos. O sea, un viejo precavido. ¡Ay! ¿Saben lo que pasó aquí? Hace un año antes de eso, aquí había una escalera cubierta de sangre. Y había rastros. Y cuando nosotros, vinimos aquí, descubrimos los restos de un cadáver abajo, en el sótano, y fuimos preguntando. Y la vecina del apartamento 16 le dijo a este hombre, que por qué, mire lo que se ha hecho aquí. Él dice, esa no es mi incumbencia. Escribimos una denuncia colectiva. Todos tomamos algunas medidas. Si está incapacitado, hay que tratarlo. Si es capaz, hay que juzgarlo. Y presentamos la denuncia, pero la policía nos la rechazó, diciendo que era vandalismo local. Tras este primer homicidio, hubo un lapso de inactividad aparente o no documentada hasta que la situación se precipitó en 1995. Para entonces, la degradación mental de Kusikov era absoluta. En el verano de 1995, la serie se reanudó con 2 nuevas víctimas. Aunque en el futuro Kusikov aseguró que nunca quiso matar y que las muertes eran el resultado de que sus compañeros no querían abandonar el piso. Aunque informes sugieren que los mató porque se negaron a tener relaciones con él, Igor, por su parte, negó esto y aseguró que él amaba a las mujeres. La siguiente víctima fue Mikhail Bochkov, otro marginado social. Tras una disputa alcoholizada, Kusikov le cortó la garganta. En este caso, el componente de canibalismo adquirió matices de ritualismo primitivo. Igor confesó haber bebido la sangre caliente de la víctima directamente de la herida antes de proceder al desmembramiento. Luego tomó sus manos, cabeza y demás extremidades y las arrojó al bote de basura del patio del apartamento. La faceta más grotesca de su vida doméstica, citada en los informes, involucra a su mascota. Kusikov alimentaba a su gato con carne cruda de sus víctimas. El informe detalla un episodio donde tras alimentar al felino con hígado humano, el animal enfermó gravemente. En una lógica retorcida de compasión, Kusikov decidió matar al gato para acabar con su sufrimiento y acto seguido lo cocinó y se lo comió, integrándolo en su dieta habitual. La última víctima confirmada fue Eduard Vasilevsky, de 43 años, asesinado en agosto de 1995. Dado que no podía congelar los restos, desarrolló técnicas culinarias de conservación, salaba la carne, preparaba kolodets, una gelatina de carne tradicional rusa, y secaba tiras de piel y músculo colgándolas cerca de la ventilación o en el horno. En su mesa de noche, como un manual de consulta, descansaba el folleto, El hombre en la cocina. Sin embargo, la impunidad de Kusikov comenzó a erosionarse debido a su propia desidia. La esquizofrenia y el alcoholismo lo hicieron descuidado. Por lo que se sabe, realizó intentos de deshacerse de los restos de sus víctimas, aunque sus acciones fueron totalmente ilógicas. Desde su primer crimen ya fue sospechoso, porque de forma literal, un camino de sangre guiaba desde su puerta hasta el sótano del apartamento, donde se deshizo del torso de su primera víctima. Además, arrojó partes identificables como manos y cabezas en los contenedores de basura comunitarios del patio, a plena vista de los vecinos que paseaban a sus perros. No hizo mayor intento para ocultar sus acciones. De haber cubierto los restos, hubieran sido llevados al basurero y arrojados sobre cientos de kilos de basura, haciendo casi imposible saber de dónde venían tales cuerpos seccionados, por lo que es evidente que su enfermedad mental le impidió planificar o deshacerse de forma correcta de las evidencias.
El hedor que emanaba de los contenedores y la aparición de restos humanos obvios en el vecindario no pasaron desapercibidos. A finales de agosto de 1995, una vecina que paseaba a su perro hizo un descubrimiento en un cubo de basura. La suerte de Igor estaba a punto de acabarse. El descuido final de Igor Kusikov fue tan flagrante que parecía una petición inconsciente de ser detenido. A finales de agosto de 1995, la rutina del vecindario en la calle Ordzhonikidze se rompió cuando una residente que paseaba a su perro se acercó a los contenedores de basura del edificio. Allí, sin ningún intento real de ocultamiento, encontró una cabeza humana severamente desfigurada y varios frascos de vidrio que contenían órganos internos y genitales masculinos preservados. El hallazgo activó de inmediato a la Brigada de Homicidios y a la Fiscalía del Distrito de Moskovsky. Los forenses lograron identificar los restos como pertenecientes a Eduard Vasilevsky, un hombre de 43 años con antecedentes psiquiátricos y problemas de alcoholismo. Esta identificación fue la pieza clave que permitió a los investigadores triangular al sospechoso. Vasilevsky había sido paciente del mismo dispensario psiconeurológico que un vecino del bloque número 22, Ilshat Kusikov. Al revisar los expedientes, la policía descubrió que otra persona desaparecida, Mikhail Bochkov, también compartía ese vínculo clínico con Kusikov. Todos los caminos conducían al apartamento 22. Temiendo que el sospechoso pudiera destruir pruebas o reaccionar violentamente, dado su historial de agresión con la llave inglesa en el ejército, los investigadores optaron por una estrategia de infiltración de baja intensidad. No habría un equipo SWAT derribando la puerta, sino una trampa. El 25 de agosto, un grupo de operativos se presentó en la puerta de Kusikov vestidos con monos de trabajo, haciéndose pasar por fontaneros del servicio de mantenimiento municipal que venían a revisar una supuesta fuga de agua en el edificio. La estrategia funcionó perfectamente. Kusikov, fiel a su fachada de vecino servicial y dócil, les abrió la puerta sin sospechar nada. Al cruzar el umbral, los agentes se prepararon para lo peor, pero el escenario que encontraron desafió sus expectativas. No había sangre en las paredes, ni restos esparcidos por el suelo o los muebles. El apartamento estaba sumido en un silencio denso y una limpieza inquietante. Sin embargo, el olor no engañaba. Un aroma a carne descompuesta impregnaba el aire proveniente de la cocina. Sobre los fogones, una olla grande hervía a fuego lento. Al levantar la tapa, los oficiales confirmaron sus sospechas. Kusikov estaba cocinando un caldo con los restos de su última visita. La inspección ocular reveló la magnitud del horror doméstico. En las estanterías alineados como conservas caseras, había frascos conteniendo orejas humanas y trozos de piel. Cerca de la ventana, aprovechando la corriente de aire, colgaban tiras de carne secándose, un método rudimentario de cecina humana ante la supuesta falta de refrigeración. La evidencia era abrumadora. En el centro de aquella escena de horror descansaba el libro, El hombre en la cocina, un detalle que la prensa explotaría más tarde para apodarlo como el cocinero. Kusikov, que medía 1,96 m, no ofreció resistencia. Fue detenido allí mismo, con un delantal puesto, rodeado de los restos procesados de sus conocidos. Con Kusikov, bajo custodia, y las pruebas acumuladas en el piso, comenzaba la fase más compleja, el interrogatorio. Los investigadores necesitaban entender no solo el cómo, sino el por qué. Lo que Kusikov revelaría en la sala de interrogatorios desafiaría la lógica forense habitual y plantearía una pregunta legal crítica. ¿Era un hombre consciente de sus actos o una víctima de su propia mente rota? Tras su detención, Igor Kusikov fue trasladado al Centro de Detención Preventiva Kresty, una de las prisiones más infames de Rusia. Allí, su reputación lo precedió. Según los informes penitenciarios, incluso en un entorno lleno de criminales reincidentes, la presencia del apodado cocinero generó un terror palpable entre sus compañeros de celda, quienes organizaban guardias nocturnas por miedo a quedarse dormidos cerca de él. En la sala de interrogatorios, la actitud de Kusikov desconcertó a los fiscales. Lejos de negar los hechos o mostrarse desafiante, colaboró con una franqueza y una sonrisa en su rostro. Describió con tono monótono cómo seleccionaba las partes comestibles, hígado, pulmones y corazón,
y explicó cómo sucedieron los asesinatos, aunque dijo que nunca quiso matar a nadie, solo fueron incidentes desafortunados. Kusikov dejó una declaración que resonaría durante el proceso judicial. Matar era desagradable, me daba miedo. Yo también soy una persona, no un monstruo. Un ser completamente incomprensible. Kusikov insistía en que no disfrutaba del acto de matar, sino que lo veía como una necesidad desafortunada cuando sus visitas se negaban a marcharse. Incluso llegó a manifestar que merecía la pena de muerte, aún vigente en Rusia en aquella época, aunque bajo moratoria, pero confesó su verdadero temor. Realmente no me siento nada bien, no sé qué pensar. Cometió un crimen tan terrible y no me siento nada bien. No lo sé, no lo sé. ¿Te refieres al crimen, asesinato o canibalismo? Canibalismo, sí. Yo comí hígado y corazón. Un asesinato, bah, no es para tanto allí, digamos. Bueno, quizás me habrían castigado con más indulgencia, pero ahora a mí... No poder salir nunca del manicomio. Supongo que iré al Arsenal y allí estaré de por vida, si no me fusilan. ¿Tienes miedo de que te fusilen? Pues no, dicen, será un castigo ligero, ligero para mí, si me fusilan. También aseguró que él mismo fue consciente de su degradación mental y por eso llamó al psiquiatra del dispensario psiconeurológico al que había sido internado, pero este supuestamente le dijo que no era nada grave. Esto fue en el 95. Llamé a la clínica para que me hospitalizaran. Vino un médico a verme, me examinó y dijo: toma pastillas, ve al dispensario, y no hace falta que te hospitalicen. Pero no tenía dinero. El sistema judicial ruso, enfrentado a la evidencia material y a la confesión, ordenó una evaluación psiquiátrica forense exhaustiva en el Instituto Serbsky. El diagnóstico fue contundente: esquizofrenia paranoide crónica. Los peritos determinaron que Kusikov carecía de la capacidad para comprender la naturaleza criminal de sus actos o dirigirlos en el momento de los asesinatos. En marzo de 1997, el Tribunal Municipal de San Petersburgo emitió su veredicto. Basándose en el artículo 21 del Código Penal de la Federación Rusa, Igor Kusikov fue declarado inimputable. Se le eximió de responsabilidad penal, lo que significaba que no iría a una colonia penitenciaria común. En su lugar, el tribunal dictaminó la aplicación de medidas médicas coercitivas, internamiento indefinido, en un hospital psiquiátrico de tipo especializado con vigilancia intensiva. Desde entonces, el rastro de Kusikov se desvaneció tras los muros del Hospital Psiquiátrico Especializado de San Petersburgo. Durante años, circularon rumores persistentes sobre su muerte a principios de la década de 2000. Sin embargo, investigaciones periodísticas posteriores, como las realizadas por Gazeta.ru y News.ru, revelaron una realidad diferente. Hacia finales de 2017, fuentes médicas confirmaron que Igor seguía vivo. A diferencia de otros asesinos en serie que buscan notoriedad desde la cárcel, Kusikov se convirtió en un paciente modelo, completamente institucionalizado y medicado, existiendo en un limbo gris del que los médicos aseguran que jamás saldrá, por lo que es poco probable que sea liberado porque aún existe la posibilidad de que vuelva a reincidir. El caso del caníbal de la calle Orchonikidze se cerró no con una ejecución, sino con el olvido. El hombre que cocinaba a sus amigos y conocidos para no morir de hambre sigue hasta el día de hoy, siendo un huésped permanente del Estado que una vez le falló, pagando sus crímenes en el aislamiento perpetuo de su propia mente.